Ahora vamos a ver lo que es la colocación de dimensiones y elementos de anotaciones en las plantas. Esto nos transforma una planta arquitectónica sencilla en una planta dimensionada o con anotaciones. Pero antes vamos a recordar que en el pasado nosotros creamos las dimensiones utilizando la herramienta Line y las convertimos en invisible. ¿Cómo nosotros convertimos visible algo que existe pero está escondido? Sencillo. Le damos clic al botón que dice Reveal Hidden Elements y él nos va a mostrar en una ventana resaltada todo lo que nosotros hemos ocultado. En este nivel en particular, lo que son las dimensiones, lo que hacemos es que tocamos una y le damos clic al botón derecho al menú. En este vamos a darle clic a la opción un Hiding View Category y esto lo que va a hacer es regresarnos la categoría. Le vamos a dar clic a Close Reveal Hidden Elements y vamos a ver entonces todas las dimensiones que están dentro de nuestro modelo. El problema que tenemos ahora es que las dimensiones nos chocan con las etiquetas de las áreas que hemos colocado y nosotros no podemos ver correctamente las dimensiones o los textos. En este caso lo que podemos hacer es modificar la distancia a la que se encuentran las dimensiones, de tal manera de que se nos muestren como si fueran flechas, pero que podamos ver tanto la dimensión como el texto. También podríamos correr el texto de las áreas de tal manera que estén en un lugar en donde no me vaya a afectar la visibilidad de la dimensión, así como la visibilidad del texto. Hay manera de poder mover cada uno de los elementos, ya sea que fuera la dimensión o ya sea que fuera el texto. De esta forma podemos ver las dimensiones colocadas en todas las zonas. Vamos a recordar cómo colocamos dimensiones. Nos vamos a la pestaña Annotate y dentro de la pestaña Annotate se encuentra la herramienta Dimension. Tenemos que tomar en cuenta que las dimensiones o los estilos de dimensiones responden a la escala en la que está el dibujo. Quiere decir que nosotros si cambiáramos la escala de 1 en 100 a 1 en 50, las dimensiones van a cambiar automáticamente. No tenemos que nosotros cambiarlo. En ese sentido, no importa la herramienta de dimensión que usted utilice, el programa siempre va a darle la dimensión en el tamaño en el que debe mostrarse. Vamos a trabajar con otras medidas alineadas, como en este caso, que quizás yo quisiera tener el ancho de esta sala familiar y también quisiera tener el alto. Entonces utilizaría la herramienta Align. Y esto me va a generar, como quien dice, las dimensiones que yo necesito. También puedo trabajar con una medida lineal sencilla. Y esto me permitirá pues tener las dimensiones que necesito. En este caso me trabaja más bien es la herramienta Line, que me permite alinearme a cualquier elemento o cuerpo que se encuentre cerca, porque de lo contrario el programa no me lo permitirá hacer. Y de esta forma yo puedo entonces crear mis dimensiones de ese proyecto. Voy a poner mis dimensiones afuera. Para poder tener todas mis dimensiones globales. Una recomendación importante a la hora de colocar dimensiones es tener claros qué referencias vamos a utilizar para emplear las herramientas. Cuando nosotros llamamos a cualquiera de las herramientas de dimensión, llámese a lineal, angular, radial, diámetro o arco, nosotros tenemos que tomar en cuenta que la herramienta toma la dimensión a través de referencias. Estas referencias se pueden ver activas en la barra Modify. En el primer caso podemos utilizar como referencia el centro de las paredes o Wall Center Line, las caras de las paredes o Wall Faces, el centro del núcleo o Center of Core o las caras del núcleo o Faces of Core, tomando en cuenta que no solamente a veces utilizamos como referencia para las dimensiones las caras, sino que también podemos utilizar el centro de las paredes. También podemos tomar en cuenta la toma de referencias, ya sea individuales, para puntos individuales o paredes enteras como puntos de referencia para la toma de distancia. ¿Esto qué nos permite a nosotros? Una mayor precisión a la hora de definir los puntos como referencia para la toma de medidas, lo cual nos hace mucho más fácil la definición de esas distancias.
Ahora vamos a ver elementos de anotación, pequeños pero elementos de anotación. Los elementos de anotación, al igual que las dimensiones, nos permiten indicar al lector acerca de datos o información escrita. En el caso de nosotros en el sótano, antes de colocar una anotación, lo que vamos a hacer es que vamos a modificar el underlay. Donde dice underlay en las propiedades, donde dice range base level, vamos a modificar el rango de nivel base de tal manera de que el nivel 02 entrada sea mi rango de base. Esto me permitirá ver la proyección de la losa del nivel 02 entrada y también me permitirá ver el alero, de tal forma que yo tenga suficiente material para poder generar algún tipo de anotación. El texto puede aparecer como una flecha. Estas anotaciones indicarán elementos como en este caso la proyección del alero del techo o la losa. Donde tenemos el recuadro de leader o texto con flecha, podemos encontrar 4 letras A que tienen flechas o leaders que nos permitirán hacer señalamientos o colocar anotaciones. En este caso, escogiendo esta letra A, si le damos un primer clic, extendemos la flecha. Si le damos un segundo clic, extendemos el landing. Y si le damos un tercer clic, tenemos abierto el cuadro de diálogo. En este caso, vamos a colocar que es la proyección del alero. Al terminar, le damos un clic afuera, de tal forma que nos quede la anotación colocada. Lo mismo vamos a hacer aquí, en donde yo voy a indicar que esta es la proyección de la losa de entrada. Voy a hacer un clic. Clic aquí. De tal manera de que tenga el texto definiéndome lo que es. El programa, por estándar, entiende que este texto es una anotación. Por tal razón, el mismo no se va a ver más grande que la etiqueta que indica las áreas o las zonas interiores, lo cual automáticamente nos permite a nosotros tener una jerarquía visual de los textos o las anotaciones colocadas dentro del documento. De esa manera podemos ver entonces cómo colocamos textos y cómo lo colocamos dimensiones que forman parte de las herramientas de el grupo Annotate.